Un feliz miércoles para todos y bienvenidos al podcast de la parroquia Santa Teresa de Jesús, Dialogando con el Papa. Es miércoles y como todos los miércoles compartimos con ustedes las enseñanzas del Papa León en su catequesis general. Hoy desde el aula Paulo VI seguimos viendo este tema de Jesús nuestra esperanza y estamos en esa etapa de Jesús que es la Pascua. Padre Luis Alberto, buenos días. Muy buenos días para todos. Qué alegría poder seguir compartiendo cada miércoles esta experiencia de enseñanza, de aprendizaje. La iglesia que es madre y es maestra. Y eso es lo que hace el Papa cada miércoles, mostrarnos esa imagen de la iglesia maestra que enseña, que educa, que orienta en la fe. Hoy vamos a escuchar ese momento en el que Jesús es detenido, en el momento en el que Jesús se entrega. Por eso vamos a escuchar el Evangelio de San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Palabra del Señor. Después de escuchar esta palabra del Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos llene de su presencia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Vamos a escuchar las enseñanzas del Papa León. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el momento en el que Jesús fue arrestado en el huerto de los Olivos. El Evangelio no nos muestra un Jesús temeroso que huye o se esconde. Por el contrario, nos revela un hombre sereno que se entrega gratuitamente, manifestando así el amor más grande. En este gesto se encarna una esperanza de salvación para nuestra humanidad. Es el hecho de saber que aún en los momentos más oscuros podemos ser libres de amar hasta el final. Jesús nos enseña que la esperanza cristiana no es evasión, sino compromiso. Esta actitud es fruto de una oración profunda en la que se pide a Dios la fuerza para perseverar y permanecer en el amor. Además, Jesús se deja apresar por los soldados para que sus discípulos queden en libertad. Él sabe que es un camino que lo conducirá a la muerte, pero también está persuadido de que en medio de los sufrimientos más injustos se esconde el germen de una vida nueva. En esto consiste la auténtica esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Hoy celebramos la fiesta litúrgica de Santa Mónica y mañana la de su hijo San Agustín. Pidamos al Señor por la intercesión de estos queridos santos que sepamos, siguiendo la lógica del Evangelio, amar y dar la vida de manera libre y gratuita, como lo hizo Cristo, nuestra esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, qué especial poder comprender este pasaje del Evangelio que se nos presenta hoy desde una experiencia positiva. Es decir, es el momento de la pasión, es el momento del dolor, es el momento del sufrimiento, pero nos enseña el Papa a aprender de Jesús, a afrontarlo, aprender de Jesús que los momentos difíciles de la vida hay que asimilarlos y afrontarlos. Pero de manera especial esa invitación que nos hace el Papa León cuando nos dice que hay que aprender de Jesús a afrontar y asimilar con amor. Con amor, y usted ahorita creo que lo decía también como uno de esos apuntes interesantes, con amor y libertad, ¿no? Con amor y libertad. Con amor y libertad. Y a mí me llama mucho la atención ese término libertad, porque ¿cómo puede hablar uno de libertad en un escenario donde hay una detención, ¿no? Es el momento en que están prácticamente quitándole la libertad a Jesús. Sí, es precisamente una buena enseñanza que se nos da en la vida cristiana y que al mismo tiempo es una corrección para las dinámicas como funciona el mundo. Seguramente nosotros hemos entendido que la libertad es hacer lo que nos da la gana, pero resulta que la libertad en la experiencia de vida cristiana es poder vivir según la voluntad de Dios. Esa es la libertad. La verdadera libertad de los hijos de Dios es vivir según la voluntad de Dios, porque es Dios precisamente el que nos permite experimentar la verdadera libertad de la vida. La libertad de la vida es precisamente abrirnos a esa experiencia de salvación que tiene Dios para nosotros, fruto de su amor y de su misericordia para con nosotros. Por eso, cuando Jesús asume y enfrenta esa realidad de la pasión y de la muerte, lo hace con libertad porque está cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso decía el Papa León en la catequesis que Juan nos presenta una actitud de Jesús mucho más allá del miedo o del temor porque lo van a arrestar. Es una actitud de mucha seguridad y de mucha paz y mucha confianza, y es una actitud también de ir adelante, ¿no? De decir, ustedes vienen por mí, aquí estoy. Es un permanecer y perseverar en esa voluntad de Dios la que hace Jesús. Y Jesús logra así comprender que Él, con la respuesta al plan salvífico de Dios, lo que está haciendo es un acto de amor por la humanidad. Está salvando la humanidad. El tener esa conciencia clara de estar salvando la humanidad es lo que le permite asumir y afrontar la realidad de la pasión y muerte. Eso que acaba usted de decir, Padre, es muy interesante porque este Evangelio es muy profundo y lo que usted acabó de decir lo dice este Evangelio en un signo muy especial, y es que Jesús está salvando en ese instante, está salvando a sus discípulos, ¿no? Es decir, está como salvando la libertad de sus discípulos porque Él quiere que ellos queden en libertad. Por eso solamente lo arrestan a Él, a los discípulos en ningún momento los arrestan con Él. Exactamente, es la muestra precisamente de cómo la entrega la está haciendo Jesús, y la entrega la está haciendo por nosotros. Jesús entregando su vida, asumiendo y afrontando la pasión y muerte. Jesús está haciendo una entrega de amor con la que está liberándonos a nosotros. Y es lo que tenemos que aprender a valorar en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos agobiar, entristecer, esclavizar? ¿Cuántas veces nosotros entramos en esos estados de miedos, de angustias, de estrés, de ansiedades, de depresión, de sinsentido de la vida? Porque no sabemos valorar la libertad que nos ha otorgado Jesús con su pasión y muerte. No sabemos valorar la vida que nos ha otorgado Jesús con su pasión y muerte. No sabemos valorar el amor
que Jesús nos da con su pasión y con su muerte. La libertad, la vida y el amor que nos otorga Jesús. Hay un punto muy interesante también en este evangelio y creo que tiene mucho que ver con esos 3 puntos que acaba usted de decir. Libertad, vida y el amor que nos entrega Jesús. Y el Papa León lo hablaba en un personaje que es un joven que al Jesús ser arrestado sale corriendo desnudo. Y también él hace relación con ese momento de la resurrección, que también es un joven, pero ya revestido de blanco, el que anuncia la resurrección. Padre, ¿qué relación profunda tiene este personaje con esos tres aspectos que usted nos acaba de decir? Libertad, vida y amor. Sí, es un comparativo que seguramente el autor sagrado quería dar a entender. El joven que sale, primero sin nombre, es un joven que al día de hoy no sabemos en la tradición bíblica de quién se trata, y es sin nombre, ¿sí? Y sale huyendo ante el hecho de atroz de la pasión y muerte de Jesús, y huye desnudo. Y es un recordatorio de la experiencia en el Génesis de cuando Adán se experimenta precisamente desnudo ante el hecho atroz del pecado, ¿sí? El huir ante el hecho atroz del pecado. Recordemos que la entrega de Jesús es por nuestros pecados. La salvación que Jesús lleva a cabo en nuestra vida, en nuestra historia, es precisamente por el pecado. Entonces, se muestra claramente allí ese signo, ¿no?, de cómo el pecado precisamente acobarda. El pecado acobarda. Pero cuando en la experiencia del pecado hay la apertura precisamente a la redención, a la salvación, pues allí es cuando se transforma, y entonces de tomar la actitud de cobardía del pecado, se asume la actitud más bien de la valentía, para permitir que ese amor y esa misericordia de Dios que transforman nuestra vida, que salvan nuestra vida, nos hagan anunciadores, nos haga testigos, nos haga proclamadores precisamente de ese accionar de Dios cuando le damos apertura a la salvación que Él nos ofrece. Es una experiencia profundamente pascual y a mí me llama mucho la atención porque de allí podemos aprender mucho los que seguimos estas catequesis, los que queremos acercarnos al estilo de vida que Jesús nos propone, porque creo que lo podemos vivir claramente en la vida sacramental. Muchas veces tenemos miedo de acercarnos al sacramento de la confesión, y ese miedo es porque precisamente el sacramento de la confesión es presentarnos desnudos ante Dios, es decirle a Dios, sí, somos pecadores, ¿sí? Es como desnudar nuestro pecado frente a Dios, y nos aferramos muchas veces a tapar nuestro pecado con esas seguridades que nos da este mundo, pero que hoy esta misma enseñanza, esta misma palabra nos invita a liberarnos de ella, porque eso nos esclaviza. Así es por eso el Papa tenía una expresión en la catequesis de hoy que yo quise resaltarla, escribirla. En la hora más oscura de nuestra vida se puede seguir siendo libre para amar. Qué bueno poder descubrir eso en nuestra experiencia de vida cristiana, porque los momentos oscuros de la vida son muchos, abundan, son cotidianos los momentos oscuros de la vida, pero los momentos oscuros de la vida no pueden convertirse en los obstáculos, en las barreras, en los impedimentos de nuestra vida para experimentar ese amor y esa misericordia de Dios, o para abrirnos a esa experiencia de salvación. Los momentos oscuros de la vida tienen que seguir siendo oportunidades para nosotros actuar libre. Es decir, los momentos oscuros de la vida nos confrontan, los momentos oscuros de la vida nos retan, nos desafían, para que esa voluntad de Dios, que es el propósito que Dios tiene, se haga realidad en nuestra vida, pero que haya una disponibilidad de parte nuestra para que lo que hagamos, lo hagamos siempre con amor. Los momentos oscuros de nuestra vida, el Papa hoy en su catequesis se refería a este momento que estaba viviendo Jesús como un punto clave, un punto de giro del Evangelio y un momento súper dramático del Evangelio. Sí, es muy relacionado con los momentos oscuros que vivimos en nuestra vida. Jesús, recordemos que apenas estaba pasando esa noche oscura del huerto de Getsemaní, ese momento de mucha oscuridad, pero es un momento en el que después de la oración Dios Padre lo reconforta, lo fortalece
Y por eso decía el Papa hoy, cerraba la catequesis con que por eso es que Jesús es nuestra esperanza. Así es, Jesús es nuestra esperanza porque Él nos fortalece. Y por eso decía el Papa León hoy, la fuerza para permanecer y perseverar en el amor la tenemos que pedir a Dios. El momento oscuro que podamos estar atravesando de manera personal en esta etapa de nuestra historia, el momento oscuro que podamos estar atravesando en nuestros hogares, en nuestras familias, el momento oscuro que estamos viviendo en nuestra patria Colombia, en nuestra ciudad Santiago de Cali, tienen que ser oportunidades para que invoquemos esa fortaleza que procede de Dios y que nos ayuda a permanecer y a perseverar en el amor, a no dejarnos llenar de miedo, a no dejarnos acobardar, a no dejarnos desanimar, sino precisamente permitir que Cristo, que es nuestra esperanza, nos ayude a afrontar y a asumir esa realidad de nuestra vida que puede ser transformada como experiencia de salvación. Qué bonito todo esto, Padre. Ojalá muchas personas que en este momento están pasando por dificultades, especialmente en esta realidad que nos encontramos, todos los que han sido víctimas de lo que ha pasado en nuestro país, en nuestra ciudad, en los últimos días, pudieran escuchar este mensaje del Papa, que pudieran fortalecerse en esa experiencia de Jesús, ¿sí? En estas palabras de Jesús, en esa forma de Jesús, porque yo creo que se tomaría todo de una manera muy diferente y de verdad nos acercaríamos a lo que Dios quiere, que es la paz para todos, que es la salvación de todos. Finalmente el Papa recuerda hoy a los de habla hispana que celebra la Iglesia en este día miércoles la fiesta de Santa Mónica, mañana San Agustín, madre e hijo, y resalta precisamente la actitud del amor en estos dos personajes, en estos dos santos, y termina el Papa diciendo, invitándonos al igual que Santa Mónica y San Agustín, amar con libertad. No olvidemos que San Agustín es el que tiene esa famosa frase, ama y haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero precisamente desde el amor, cuando las cosas se hacen desde el amor y con amor. Muy bien, Padre. Entonces, invitarlos a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, que compartan este podcast con tantas personas que lo pueden necesitar, este mensaje de Dios, y de esa forma unirse a esta labor evangelizadora digital. Les agradecemos mucho por acompañarnos cada miércoles, por ser ustedes quienes hacen posible que este podcast siga adelante, y darle las gracias también al Padre Luis Alberto por acompañarnos acá en este podcast que se llama Dialogando con el Papa. A todos les imparto la bendición de Dios, que sea la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Amén.